un doctorado por la Universidad Libre de Berlín y ha realizado estancias postdoctorales en Río de Janeiro, en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África. Tiene numerosas publicaciones en libros, artículos, capítulos de libro, y su tema central es el de historia cultural y los estudios asiáticos. Justamente esta tarde ese es el tema que él va a desarrollar. Entonces, bienvenido, profesor Cepeda, tiene usted la palabra. Bueno, profesor Alcides, muchas gracias. Un cordial saludo para todos los espectadores, digámoslo así, y un agradecimiento a la Red Asia América Latina, a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, al IEPRI, eh, pues por esta oportunidad de ofrecer un poco y mostrarles el trabajo que he venido desarrollando últimamente. Em, Como contaba el profesor Alcides, el trabajo que ustedes van a presenciar tiene como marco amplio, como una apuesta hacia los estudios transnacionales, estudios de la historia global y pues en este caso es una mirada que estoy diseñando y tratando de descubrir algo que puede conjugarse en diferentes disciplinas, tanto la antropología como la historia, un poco de geografía. Tiene que ver con un asunto de mucha complejidad y es la forma en que, podríamos decir en este caso, los neogranadinos empezaron y pudieron observar en el siglo XIX um, algo del mundo asiático. Entonces, eso es un tema bien denso y complicado, en el sentido de que eh, estoy partiendo de unos presupuestos analíticos, de los cuales ya tendré oportunidad de hablar, que me señalan que ver y percibir, como señala en el título, ver y percibir son unas habilidades que se adquieren en una formación, es una complejidad en el sentido de que para que podamos entender el escenario y podamos entender el mundo físico, tenemos que tener una comprensión y unas deducciones que se van estableciendo a partir de una serie de herramientas o lo que yo voy a denominar el utillaje mental. Y ya lo explicaré. Eso es una parte que va a ser importante para entender la exposición. Y la otra parte que es importante entender es que este trabajo, el de los ojos neuromedianos, pues está inscrito en un proyecto mucho más amplio que trata de analizar las migraciones, los desplazamientos, los encuentros, una historia conectada entre Asia y América Latina. Entonces, el tema que podríamos decir está en el centro de de toda esta complejidad histórica es la migración de trabajadores culís que partieron de la China meridional y con una serie con un esquema, ¿no? Estamos hablando de una historia del trabajo, entonces estamos viendo que parten de la China meridional, de unos puertos, que va a ser importante entenderlos y también ya los explicaré, y que atraviesan todo, que atraviesan el Pacífico por un lado y hacen un recorrido bajando incluso por las costas de África hasta volver a subir al Caribe para llegar a Cuba inicialmente e incluso a Perú, que van a ser los dos destinos de América Latina donde más tienen. También hay una parte, y estamos en esa investigación, alrededor el trabajo que hicieron los culís en el canal de Panamá, pero ese no lo explicaremos en este momento. Eh, ya para terminar la pequeña introducción, entonces es importante tener presente que básicamente hay un cálculo que habla de alrededor de unos 125.000 culís
trabajadores asiáticos o colonos asiáticos, eran los diferentes nombres que se le han asignado a esta forma de trabajo. Estos colonos asiáticos llegaron a ser, como les digo, 125,000, que llegaron a Cuba y Perú. ¿Y cómo se unen a la Nueva Granada? Esa es una cosa que de alguna forma concatena el interés de ese trabajo y abre el misterio de lo que quiero contar, y es que un compatriota, es decir, un bogotano, Nicolás Tanco Armero, se va a convertir en uno de los principales, eh, llamémoslo, sí, de los principales comerciantes, si se quiere, pues ese no es un término adecuado, esclavista tampoco es adecuado, sí, se acerca un poco más a ese objetivo. Bien, entonces tenemos un problema histórico y un problema y un aparato conceptual aquí. Entonces, como les estaba señalando, ahí en principio estamos tratando de observar la forma en que se produce, sí, la forma en que hay una producción de la observación en la Nueva Granada en 1850. En ese sentido, nos estamos refiriendo principalmente a tres aspectos principales que tienen que ver con unas posibilidades estéticas, con unas posibilidades fisiológicas y con una aproximación postcolonial. De hecho, pues ese es uno de los grandes nudos que tiene esta investigación, porque, como les estaba señalando, es fundamental entender que la, las herramientas y las destrezas que adquiere un individuo para ver el mundo físico está ceñido a unas capacidades que va adquiriendo. Estamos hablando de una formación social y una formación estética que se tiene que ir adquiriendo, por eso hablamos de una perspectiva estética. Y también en ese sentido podemos ver que esas herramientas que están suscritas a una formación conforman un utillaje mental. Esa categoría va a ser fundamental aquí. Esa categoría de utillaje mental es muy importante. La tomo de, de la escuela, de la tercera generación, cuarta generación de escuela de anales. Estamos hablando de la historia cultural, y lo que significa el utillaje mental es la forma en que alguien logra entender su mundo. Entonces estamos en un escenario histórico muy complejo, porque estamos atravesando por unos imaginarios que están llegando de Europa, principalmente de Inglaterra y de Francia, y que producen un imaginario sobre lo que es el mundo asiático, como de pronto lo dijimos en el trabajo que sacamos con la Red Asia. Pensar Asia es inventarse Asia, inventar un concepto asiático. Y nosotros tal vez conocemos que a finales del siglo XVIII y toda la gran parte del siglo XIX, se inventa un Asia que es atrasada, que tiene inmovilidad, y esa va a ser una categoría fundamental porque Marx la va a desarrollar con mucha fuerza, lo mismo que grandes pensadores. Estamos hablando del mismo Montesquieu, estamos hablando incluso del mismo Smith, de John Stuart Mill. Cada uno de ellos, que cuando se acercan al mundo asiático lo van a ver de una forma desigual y principalmente atrasada. Y eso va a tener una repercusión muy importante en la forma en que Nueva Granada, o los ilustrados o los académicos, en este caso vamos a hablar de unos pocos, pero en el caso de Nicolás Tanco Armero, que logre acercarse a ese mundo asiático y logre pensar y entender qué significan estos esos otros sujetos y esta otra historia que es desconocida. Y es muy importante entonces que pensemos, pues, sin querer caer ni en un occidentalismo ni en un orientalismo. Sí es importante entender que se produce y se construye una imagen de Asia y se construye una historia. De hecho, si leemos los libros de Osterhammel, si leemos los textos de Fernand Braudel, vamos a ver que ellos curiosamente
señalan que la historia, la disciplina histórica, la capacidad de construir el pasado fue la principal herramienta que inventaron los europeos. Y eso lo están haciendo con mucha habilidad, porque muestran en este caso a una China y a Japón, hablemos de un Asia, pues para no entrar todavía en detalles, nos muestran un continente atrasado, un continente que no tiene civilización, y ese concepto también va a ser fundamental. No tiene nación, también va a ser fundamental. Todos esos conceptos que inventa Occidente en la gran parte del siglo XIX, tal vez finales del XVIII, comienzos del XIX, esos conceptos van a ser fundamentales para que ellos mismos y quienes están siguiendo su doctrina eh, entiendan y logren construir ese mundo asiático. Por eso entonces hablamos que el utillaje mental que se produce tiene unas nociones raciales. Se está elaborando una racialidad. Curiosamente, cuando el culí, el colono asiático, llega a Cuba o incluso llega a Perú, llegan unas condiciones que rompe un esquema de varios siglos, pues porque tenemos indígenas, tenemos afrodescendientes y tenemos europeos, digamos, esa es la población y durante muchos siglos, a pesar de todas las dificultades que no las podemos describir aquí, se construye un sistema que podríamos hablar de un sistema colonial, pero para 1848 ese sistema va a sentir una ruptura que es muy importante y que no se ha analizado completamente, que han aparecido algunos trabajos, pero no se ha hecho todavía un análisis importante de cómo la aparición del asiático, del chino principalmente, porque luego va a ser el japonés, pero primero el chino, rompe esa mirada colonial y el entendimiento que se había creado durante 2 siglos de dominación colonial europea. Entonces, por eso es importante entender la noción racial, determinismo geográfico. Voy a simplemente a leerlos como para, y ya los vamos desarrollando. Entender el concepto y la naturaleza de las leyes, la naturaleza de la evolución política y religiosa. Y algo que me parece que es muy importante, sobre todo porque a partir de la capacidad que tienen las sociedades para construir un Estado moderno y una nación, se mide el grado de desarrollo, el grado de progreso y el grado de modernidad. Entonces allí también el hecho de que estemos hablando de un imperio, que hablemos de China como un imperio, incluso también para Japón, estamos hablando de dos sistemas no antagónicos, pero sí distintos que seguramente señalan un pasado europeo, hace que se fortalezcan y que tomen mayor propiedad las ideas que se están generando alrededor de de la inmovilidad histórica que supuestamente cobija a los asiáticos. Bien, el sistema de representaciones va a ser una categoría fundamental y ya con esto vamos a comenzar la parte histórica. El sistema de representaciones va a ser una parte fundamental de lo que estoy trabajando porque entramos en una discusión supremamente densa y compleja entre la mentalidad individual, que va a ser mi personaje central, el tanco armero, y me tocó hacer una especie de microhistoria en movimiento. Esa microhistoria en movimiento es fundamental para entender el trabajo que estoy proponiendo, porque Nicolás Tanco Armero, que como les digo, él se convierte en uno de los principales, no voy a decir que el principal, tal vez en algún texto dice que es el principal, estoy mirando, sí eso, ¿no? Pero por lo menos cumple un papel fundamental en la exportación de los culís hacia América Latina. Este personaje tiene una transhumancia desde sus años más, desde su juventud, es decir, y ya les voy a contar esa parte, pero este personaje entonces es neogranadino, vive en Nueva York, vive en Francia, vuelve a Colombia y se va para China y comienza una vida muy activa de comercio, una vida muy activa alrededor bueno, sí, efectivamente es un comerciante, pero también es un literato, escribe varias novelas,
es un político muy activo y va a ser entonces muy importante tener presente que es esa mentalidad individual y cómo se construye la mentalidad individual, la forma en que tiene una incidencia en la recepción. Y estoy aquí trabajando un concepto que se había inventado hace mucho, mucho tiempo, eh, que es el asunto de la psicología colectiva. Ese es un tema bien complejo, pero traté, por lo menos ese texto, de mirar a partir de una lectura de periódicos, de una lectura de la prensa de la época, ver cómo era que también empezaron a exotizar, a, a construir algo que podía ser ahora sí un orientalismo, ¿no? Eso sí está muy, muy acorde con toda la lógica de Said, en el sentido de que se empiezan a mostrar los tónicos, las medicinas, productos orientales, productos medicinales orientales con una cantidad de elementos que están muy en la lógica de lo que quiero contar y en la forma en que se está construyendo una visión de Asia. Bien, entonces ya con eso creo que entraríamos en algo que es un poco más histórico y es la producción histórica de la mirada. Entonces, como les decía, me interesa ante todo entender desde la parte analítica la forma en que se construye la representación. Por un lado, unos aspectos macro, unos aspectos globales que tienen que ver en ese sentido con una aparición que hace la China en el mundo económico alrededor del siglo XIX, que está limitada y que entra en un periodo de oscurantismo que ninguno de nosotros logra comprender completamente, porque pues para los sinólogos esto es algo muy habitual verlo, pero sabemos que la China es digamos, el imperio chino fue eh, durante años, durante miles de años, el gran imperio del mundo, la gran potencia o sí, un territorio con enormes capacidades políticas, militares, económicas, etcétera, etcétera. Pero el siglo XIX no parece ser el más afortunado y ha entrado en un periodo de a su territorio están entrando los europeos, hay unas sublevaciones internas, sí, enormes insurrecciones, hambrunas, pobreza, desorden, corrupción. Cuando se lee la historia del siglo XIX chino, pues nos encontramos, sí, un periodo de altísima tragedia, es de dolor profundo. Entonces, eh, pues un dato que creo que vale la pena tener presente y es que desde 1644 hasta 1911 está en el gobierno la dinastía de los Qing y eso va a ser fundamental para comprender por qué también se están sucediendo todas estas calamidades o todos estos disturbios políticos. Entonces, eso que está pasando, que se va concatenando y que va sumando elementos, pues lo encontramos también unido a un problema mayor y es el afán expansionista y creo que cabe la palabra, el afán imperialista que tiene Inglaterra inicialmente por abrir las fronteras. Entonces, por eso hay que comprender que ese modo de representación que estamos viendo aquí, pues tiene que ver con esa primera guerra anglo-china de 1839 que deriva en una apertura, en una apertura, en una permisividad para que los europeos tengan unos derechos de extraterritorialidad y puedan ingresar a algo que es sagrado, que es las fronteras chinas. Entonces, en ese sentido, no estoy exagerando si digo que el sur de la China se pierde. Las regiones de Cantón, la región de Hong Kong, la región de Macao,
se convierten en espacios pues que son de China, pero que, como bien saben, entran en una situación de dominación europea, y eso genera unas dificultades enormes para el control y para ejercer el poder político que habían tenido los chinos sobre su población, que les impedía irse de China. Entonces, en 1839 eso deriva. Nos encontramos con el Tratado de Nanjing, que hace todas esos acuerdos, valida esos acuerdos que estaba señalando. Pues señalo también el Comodoro Perry, que me parece que es importante para entender lo que está pasando con el mundo asiático, porque el Comodoro Perry también va a ser como ese gran momento, ese hito histórico que permite que Japón salga de su aislamiento y comience una carrera velocísima de mucho éxito, sí, de mucho esfuerzo, pero también de logros y de logros muy tempranos, que les permiten modernizarse, entender Occidente y crecer y convertirse en un país fundamental para el eje asiático y bueno, pues creería que a nivel mundial, pero digamos, esos puntos los tomo para hacer un contexto global y ver en qué momento es que entra Asia en nuestra representación. Pero entonces, investigando más a fondo me encontré en el Archivo General de la Nación, pues que las relaciones diplomáticas también ya habían tenido lugar entre la Nueva Granada y Hong Kong. Entonces, no es solamente que Europa nos creara un imaginario, sino que también ya habían eventos más cercanos, eventos mucho más plausibles que nos permitían o que nos muestran la relación que se va a establecer entre, en ese caso, Hong Kong con la Nueva Granada, el hecho de que haya un embajador británico que tiene el control de Nueva Granada y que está pensando en establecer alianzas económicas entre ambos lugares, pues es muy importante para ese trabajo. En ese sentido, y el otro eje que estamos analizando, pues es el de la producción social de la mirada. Por eso aquí todos en la imagen los mostré así como cómo se produce cómo hay una producción social de la mirada. Y eso es muy importante porque para poder entender ese elemento hice un seguimiento a este personaje, al principal eh, enganchador, podría decirse, el que hace el enganche de los coolies en Cantón, luego en Hong Kong, incluso también hay algunas veces que se envían desde Macao, eh, y es el tanco armero, por eso hablo de tanco armero y la producción social de la mirada. Para entender a este personaje, entonces, me pareció importante presentarlo como miembro de una familia que había sido muy importante en la Nueva Granada. Mariano, su hermano, va a ser fundamental en toda esta historia. Él es quien se va para París, es el que lidera como toda ese empuje que Frank Safford nos habla en su libro del ideal del progreso, que dice muchas familias conservadoras neogranadinas hacían un gran esfuerzo económico para enviar a sus hijos al extranjero y Tanco Armero va a ser uno de ellos. Aparecen nombrados también por Frank Safford como un caso especial. Y ya vamos a tener que hablar también de Mariano porque va a ser fundamental. El otro personaje pues que es importantísimo en esa historia pues es el padre de Nicolás Tanco Armero, que se llama Nicolás Armero, y que fue pongo ahí un paladín de Bolívar en la batalla de Maracaibo, secretario de Hacienda y ministro consejero de Bolívar. Bueno, la historia de ellos, muy brevemente, el padre cae en un desprestigio, encontré varios testimonios, varios documentos en el que él cuenta cómo después de 1830 hay una crisis económica, su familia que había tenido como todo ese prestigio económico, un capital cultural acumulado, es
entra en un olvido, tanto así que sus hijos, Diego y Mariano, ellos son cuatro, pero Diego y Mariano, los hombres de la familia, entran en un escenario de empuje, digámoslo así, entonces de buscar las salidas económicas, pues porque la familia ya no tiene ese prestigio político, casi no sabemos nada de los Armero aquí en Colombia, porque su familia entra en ese desprestigio y Diego y Mariano se dedican a los negocios. Entonces ahí el ejercicio fue muy interesante porque empecé a seguirle la pista a Mariano, sobre todo Diego se me desaparece, pero Mariano sí lo encuentro como un gran personaje importantísimo en el sentido de que inventa negocios y hay algo que es fundamental acá, es que crea una casa editorial en Bogotá y tenemos los registros de cómo empieza a importar papel, cómo empieza a importar tintas para, para crear, sí, para desarrollar esa idea, ese negocio de la editorial, que va a ser fundamental, porque cuando leo las novelas de Tanco Armero, hay una descripción, hay un acercamiento muy profundo a toda la historia universal, a toda la historia asiática, pues claro, entonces cuando ya vemos los títulos que están allí en la oferta que tiene Mariano en su librería, pues podemos ver que es importante y que es factible seguir la ruta del capital cultural y académico que ha adquirido Tanco Armero. Pero más allá de eso, encuentro el hecho de que Mariano está en París, Nicolás Tanco Armero en Nueva York y París, y eso es muy importante también en esa historia porque Nicolás Tanco Armero está en París hasta 1847. O sea, si ustedes lo recuerdan, 1848 va a ser un año de mucha, eh, bueno, de una revolución, de una insurrección general, por eso lo han llamado la primavera de los pueblos en Europa, porque desde Francia nuevamente se prende una llama fundamental que le da altísima fuerza al socialismo, todavía no digamos que al comunismo, pero sí hay brota entre las clases trabajadoras los primeros aires que bien describe Marx en su 18 Brumario, como ese crecimiento, esa falsa ilusión de una revolución que va a durar 6 meses, pero que tiene un impacto muy importante en el imaginario de Nicolás Tanco Armero, porque le va a construir unas diferencias políticas que van a ser esenciales y que construyen las bases ideológicas de este personaje. Pues ya nos vamos acercando un poco al nudo de esta historia y nos encontramos entonces un pasquín que dirige y que inventa Nicolás Tanco Armero, que es el Charivari bogotano. El Charivari bogotano, pues también había un Charivari que habían dirigido los revolucionarios franceses y se convierte en un periódico, un pasquín importante. Él trae el nombre, el Charivari, y se convierte sí, en un pasquín o en un diario de sátira política. Él dice, no, un periódico que no es muy serio, chistoso y amordazado, creo que es, porque aparte cae en la censura, es un momento muy complejo y eso lo presento muy brevemente, en el sentido de que entran varias nociones que van a ser importantes en el pensamiento y por eso digo la forma de construir la mirada de Tanco Armero, una noción de civilización que es fundamental, una noción también que tiene que ver con las diferencias entre el liberalismo y el conservatismo, el Tanco muy aferrado a un conservatismo, pero un conservatismo que rompe con el conservadurismo eh, digamos, más ortodoxo en la Nueva Granada. También es muy importante tener presente acá que a pesar de toda la formación ideológica, de todas las mutaciones que están presentando en el pensamiento de Tanco Armero, hay algo que nunca pierde y de hecho que va a ser como la base central de su mirada,
y no exagero si digo que él mira a través de eso y es a través del catolicismo, empieza a hablar de un conservatismo ilustrado y esto es muy, pues, me costó trabajo, digamos, llegar hasta esas conclusiones, pero en 1883 encontré un documento en el que me da algunas pistas fundamentales porque en 1883 todavía Tanco Armero está viviendo, él va a morir en el 87 o en el 89. Eh, y en esa, finalmente, que es una discusión que él tiene con Salvador Camacho Roldán alrededor de lo que qué es la sociología, explica de alguna forma cómo ha visto el mundo. Y él habla de un conservatismo ilustrado, habla de unos ojos católicos, incluso progresistas, que va a ser fundamental. Bueno, entonces señalaba también entre esas bases ideológicas un rechazo profundo, una reacción muy fuerte hacia Francia, hacia el comunismo, el socialismo, el Charivari, pues que fueron no más de 12 tomos, 12 salidas, porque luego fue censurado por el gobierno lopista. Eh, eh, Acababa, es decir, eh, a través de sátiras, a través de diferentes herramientas narrativas, lograba destruir y mostraba cómo el socialismo y varias de las cosas, como varias de la influencia que provenía de Francia, pues era más bien perniciosa y trataba de rechazarla. Entonces, esos elementos socialistas, el liberalismo, el comunismo, los veía de alguna forma semejantes y construía o le dieron las bases para hablar de este último asunto que es lo que se llamaría el día infame y que va a ser fundamental para poder observar cómo, eh, por qué él termina en Asia enviando culis a América Latina, o bueno, por lo menos a Cuba, no a América Latina, sino a Cuba. El 7 de marzo del 49 es el ascenso o cuando queda elegido José Hilario López. Eso es básicamente el cambio de un gobierno conservador a un gobierno liberal y lo que para el conservatismo fue el día infame. Pero hay algo muy particular en esa historia, es que en 1851 Nicolás Tanco Armero había adquirido un papel protagónico, ya era un importante orador y se encuentra en una de esas algarabías, se encuentra disfrutando de la palabra, pero atacando al gobierno de López, incluso llamando al pueblo a sublevarse en armas, y no se percata que en ese recinto se encuentra el general Baraya, quien lo envía a prisión, pero esa historia entonces, ese punto es trascendental porque él va a prisión 3 meses, su hermano Mariano Tanco Armero negocia la prisión y la cambia por un exilio voluntario en Cuba, y allá en Cuba es donde se desarrollan principalmente los elementos que nos permiten comprender por qué él se va. Él se va como representante de una, de una firma española y es enviado a Hong Kong con el fin de enviar coolies, con el fin de enviar trabajadores y colonos asiáticos a La Habana para que trabajen en los ingenios azucareros. Entonces, por eso hablamos de ahí una producción social de la mirada. Aquí ya hablaríamos entonces directamente de cómo se van forjando. Y en el artículo que hace poco escribí, que salió en el Anuario Colombiano de Historia Social y la Cultura, hablaba de una libertad que estaba muy atada a la racialidad. Entonces, curiosamente, este personaje, Tanco Armero, tiene unas miradas defienden, como que se conduelen con
con un sistema que está en desuso, podríamos decirlo, o que está siendo atacado desde los gobiernos europeos, que es la trata esclava. Hay tanto Francia como Inglaterra despliegan un enorme esfuerzo para combatir la trata esclava, no porque tengan unas razones humanitarias, sino porque, de acuerdo a los análisis económicos, pues han mostrado que no era tan rentable en el sentido de los gastos fijos que representaba un esclavo. Eh, Sin embargo, este personaje se conduele con la trata esclava, pero no se conduele con la trata asiática. Y ahí hay un asunto que es muy interesante de entender, y es porque él, cuando va surcando el Magdalena en uno de sus primeros barcos de vapor, empieza sí, en una perorata empieza a contarnos de cómo ve a sus negros, pobres negros, atrasados, pero con un dolor. Y cuando está hablando, poco se refiere al culí, poco, de hecho no se refiere directamente al culí. En términos de lo que se está realizando, él está pues trabajando y comercializando con los culís. Bien, por eso entonces hablamos de una libertad racional, hablamos hablamos de un pensamiento abolicionista, pero que que encuentra unas nuevas relaciones socioeconómicas, como les estoy señalando, un pensamiento abolicionista de las razas o, digamos, de los afrodescendientes, pero no un pensamiento abolicionista de una población que ingresa en un escenario que es distinto, que no son esclavos, pero que tampoco son trabajadores libres, pero que sí alteran culturalmente la mirada, que era lo que trataba de señalar inicialmente, sobre esa costumbre, esa comodidad, como ese sentido común que se fue produciendo alrededor del hecho de que convivieran durante siglos negros y blancos, y de repente apareciera un nuevo individuo que no se logra descifrar. Y por eso entonces me gusta pensar en un escenario donde la inmovilidad asiática determina la perspectiva de la cultura y nos construye una mirada sobre la sociedad asiática. Hay una imagen coproducida de Oriente que de alguna forma nos muestra entonces a una Asia atrasada, que tiene un gobierno despótico, no merece la civilización por lo mismo, porque tiene unas prácticas religiosas arcaicas, y lo encontramos en numerosas declaraciones de Tanco Armero. También incluso, bueno, digamos que en las novelas de Tanco Armero encontramos esos escritos que dicen que no se puede, es decir, la China no merece la libertad. Pero no lo dice de esa forma, sino esos pueblos ignorantes que no merecen la libertad, pues porque están dentro de un gobierno despótico y no tienen una religión, creen en una cantidad de cosas, adoran, en fin, esos elementos van a ser muy importantes. Como les decía, la producción de la imagen alrededor de la guerra anglo-china. Me parece fundamental entender también que durante estos años se ha fortalecido una imagen negativa del asiático. En Estados Unidos se va a promover el acta de exclusión de los chinos. Han llegado por millones bueno, hacia el sur, se han ido a Australia, han entrado a Estados Unidos. El hecho de que los descubrimientos del oro californiano, pues básicamente trastocaron la economía y atrajeron una enorme cantidad de mano de obra asiática, teniendo en cuenta que hay unos factores que los impulsan a tomar esas decisiones. Pero bien, en este caso me interesaba más como la migración hacia Cuba. Bueno, la imagen del consumidor de opio, que también es generalizada, que nos muestra entonces una incapacidad de ambos países o de ambas civilizaciones, aunque la civilización es lo que menos utilizan ellos. De pronto podríamos hablar de regiones que no tienen la madurez política ni la capacidad institucional para construir instituciones modernas.
Y nos pone ante un dilema que es muy importante, que es un problema moral sobre lo que significa la raza y la incidencia en, en las acciones, digamos, en la forma de crear instituciones y de modernizarse, o el problema racial. Y por eso introduzco una categoría que tiene que ver con esa idea de la metageografía al pensar de alguna forma en cómo unos elementos culturales nos están determinando la forma de pensar la espacialidad asiática. Y bueno, pues ya con esto estaríamos llegando a la conclusión. De alguna forma nos muestra que el pensamiento y la mirada que se produjo, que se construyó sobre Asia, pues tuvo como elemento y como base central, como columna central, el hecho de sí, el aferrarse a un pensamiento conservador, pero también progresista. Entonces, el Tanco, en ese caso, veía Asia, vivió de Asia, hay una historia socioeconómica muy importante de lo que significaron todas estas exportaciones de culís, pero más allá de esto, cuando regresó a Nueva Granada y cuando trató de convertir las bases de ese conservatismo, ya venía con esas ideas, eh, sí, venía permeado por todo ese contacto que había adquirido en Asia. Sin embargo, y es pues muy interesante seguir de cerca todas las declaraciones, los avances, los trabajos que fue haciendo Tanco Armero, porque nos muestra que él de alguna forma está cumpliendo una misión. Había una pobreza enorme en China, por eso decía unas razones que han llamado, ¿no?, los push factors, los aspectos que hacían que los chinos tuvieran que emigrar, y él se encuentra de alguna forma llevando una misión, tiene un discurso misional que puede ser muy compartido con lo mismo que estaba pasando con las misiones que hacían en la Nueva Granada, en América Latina. Él tiene como esa misión y él siente que está llevando un poco de esa libertad, pero libertad racional, es una libertad que tiene que estar dentro del catolicismo. Y bueno, con eso yo cerraría diciendo pues que esa fue la interpretación que hice de los ojos neogranadinos frente al mundo asiático. Muchas gracias por la atención. Una felicitación a Fernando Cepeda por esa magnífica conferencia que nos ha presentado. Quiero destacar eh, dos puntos previos a mi comentario. Uno es el mostrarnos ese tejido de las ciencias sociales que se encuentra en la visión transdisciplinaria que nos ha presentado. Es decir, de muchos elementos de ciencias sociales, de historia política, de geografía, antropología en un grande trabajo sobre Cuba. Bueno, entonces, ese es un primer aspecto. El segundo, que lo voy a dejar más bien para la conversación, el segundo, es un trabajo de historia, pero tengo la percepción, en el sentido que él la emplea en su texto, tengo la percepción que cuando se habla de historia, siempre estamos hablando en el inconsciente de la actualidad, de los problemas de hoy, aunque no lo hagamos explícito. Con esto quiero decir que el problema de China, la visión que tenemos sobre Asia, hoy está pesando fuertemente para que tenga muchísimo más interés esa temática que él nos ha presentado esta tarde.
Bueno, entonces voy a pasar a mi comentario que es muy breve. Lo escribí en razón a ser más conciso y más preciso. A propósito de la mirada neogranadina, visión y percepción del mundo asiático en el siglo XIX, de Hernando Cepeda. Se trata de un texto muy bien elaborado en el sentido de riguroso, con amplia consulta de fuentes historiográficas nuevas y con una escritura cuidadosamente depurada. Destaca que uno de los primeros neogranadinos que tuvo la oportunidad de conocer Asia Oriental, China y Japón fue Nicolás Tanco Armero desde 1847. Y luego, en ese consulado neogranadino en Hong Kong, pero manejado por los ingleses, a mediados de la década siguiente. Nicolás Tanco Armero provenía de una familia de la alta sociedad neogranadina, bogotana, y el autor detalla los servicios prestados a las luchas de independencia por Nicolás Mariano Tanco, el padre, secretario del Tesoro en los años 20 y de relaciones muy cercanas, el padre con el Libertador. Se ocupa el conferencista del entorno familiar, social y educativo de Nicolás Tanco Armero y del precio político, el ostracismo, porque fue desterrado a Cuba por su apoyo a la causa abolicionista de la esclavitud en la Nueva Granada. Buena parte de la historia de la segunda mitad del siglo XIX discurre en paralelo a través de la dupla familia y sociedad. Conservador por principios, abogaría por la libertad de comercio humano, representada en la trata asiática de chinos, indios, con destino a Cuba y al Perú principalmente. El título de la conferencia del profesor Hernando Cepeda, Mirada neogranadina, visión y percepción del mundo asiático en el siglo XIX, pone de relieve una época donde Occidente, con la excepción de Portugal, presente en Macao y en Goa, apenas exploraba e incursionaba nuevos negocios en la China, así que luego de las dos guerras del opio, iniciadas por Inglaterra en 1839 y 1856, el Imperio Británico establecía cabezas de playa para enclaves comerciales en los puertos del Mar de la China, incluida la ciudad puerto de Hong Kong, establecida desde 1842 como colonia británica. Por ello, la visión que los letrados neogranadinos pudieran tener a partir de apuradas lecturas sobre China era muy precaria y provenía más de lugares comunes originados en agentes de casas comerciales. Y Nicolás Tanco Armero fue uno de ellos, con su propia agencia. Es decir, negociaba con los enganchadores de esa nueva modalidad de contratación de la mano de obra un precio por cabeza colocada en puerto asiático y su agencia negociaba con los hacendados mediante un precio convenido por disponibilidad de brazos. Por tanto, conoció China primero a través de las representaciones sociales que circulaban en Nueva York y en París, donde estudió en su juventud, y con la mirada propia que alguien de su posición social podía leer e interpretar tanto la representación imperial británica en pleno auge victoriano, así como la realidad de su país tal cual aparecía ante sus ojos. Vivió al tiempo en París, la época de la Revolución Europea del 48, y en Bogotá la agitación de las sociedades democráticas y de las sociedades populares del medio siglo. Desde Platón se sabe que la percepción es apenas una aproximación a la representación del mundo de los objetos sensibles, bien por impresiones, sensaciones externas e imágenes a partir de los sentidos. Y estos, al no dar cuenta de la realidad,
sino de su apariencia, no generan conocimiento pleno, tan solo una aproximación incompleta e insatisfactoria. A las verdaderas realidades, según el filósofo griego, no se llega por las percepciones, porque aquellas, las realidades, se aprehenden por el conocimiento de las formas, entendidas como ideas. Y Nicolás Tancuarmero creía manejar la dualidad entre su práctica como comerciante y su formación inicial como humanista, pero al final se impuso su interés en torno a la provisión de peones asiáticos, los culís, chinos, indios y hasta japoneses, en Cuba y en Sudamérica, en Perú. Se trata de una aproximación a mediados del siglo XIX, tal como era percibida por un miembro de la élite neogranadina, de filiación política conservadora, fugaz agente diplomático en Hong Kong, editor de libros e intermediario en la provisión de mano de obra en condición de peonazgo, los culís, como tránsito entre el trabajo esclavo y el trabajo asalariado, principalmente para los ingenios azucareros en Cuba, colonia española tardía, donde a mediados del siglo XIX hubo más de 100.000 culís, según Cepeda. Acerca de la cosmovisión que podía tener alguien de la élite y perteneciente a su mismo partido conservador respecto a la sociedad de su tiempo, transcribimos un fragmento del pensamiento de un ideólogo coetáneo suyo, de Alcurnia, de Popayán, Sergio Arboleda, hacendado y militar, quien publicó en 1868 una recopilación de sus artículos de prensa publicados en El Conservador, en donde con añoranza, como si aún se viviera en la época de la colonia española, escribió: el elemento bárbaro en América es numeroso y está en lo general representado en ella por indígenas y negros, mientras que la parte civilizada, casi toda de raza europea, es una reducida minoría. Aquí, la igualdad de todos, sin consideración de la inteligencia ni la virtud, equivale a poner el imperio en manos de los bárbaros y tiende a promover la más atroz de las guerras, la guerra de castas que a Dios gracias no se ha manifestado todavía. Bueno, ese es el pequeño texto que me suscitó la lectura. Pero yo creo que entonces lo más interesante que es lo que viene. Entonces, Hernando, por favor, eh, yo quiero hacer ampliar esa referencia que dije al comienzo, en relación que la historia no es únicamente la comprensión de lo que pasó, sino de lo que está pasando y, por supuesto, el examen de sus raíces. Con esto quiero introducir, digamos, un elemento contextual que es el siguiente. Eh, hoy, hoy estamos asistiendo en el curso de los últimos 6 meses, exactamente a partir del mes de febrero de este año 2020, en los Estados Unidos, a una campaña como nunca se había visto acerca del peligro amarillo en términos del peligro chino. Un cambio, un giro, digamos una acentuación muy fuerte, porque ya desde 2017 había iniciado la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, que luego el presidente Trump extendió a algunos países de la Unión Europea y ha blandido como amenaza la subida de aranceles a los productos que importan los Estados Unidos. Bueno, entonces ese problema hoy
se mueve en términos de las representaciones, justamente. Ese tema me parece fundamental, ese que has planteado, porque es algo que se mueve a nivel de masas, a nivel de sectores muy amplios, y que nos sirve para introducir como elemento histórico el papel de la Gran Bretaña, el papel de la Pax Británica que pudo imponer luego de la derrota napoleónica de 1815. Es decir, el siglo XIX fue el siglo del ascenso británico como imperio. Entonces allí vale la pena hacer algunas reflexiones en este sentido. Lo primero, un imperio no se impone por la vía militar. Nunca se han impuesto por la vía militar. Eh, la base económica jugó un papel fundamental. El primer imperio moderno de la era capitalista es el imperio neerlandés, Holanda. Holanda no en el tamaño que hoy la vemos en el mapa, sino la Holanda de las 7 provincias que se extendían hasta el Báltico, pero que surgió del comercio, del afianzamiento primero de la base comercial, reina de los mares, antes que Inglaterra. Entonces va a ser la conquista en Asia Oriental, en Asia, Indonesia principalmente, y fue muy consciente de su debilidad territorial y de su debilidad militar. Entonces, a un momento dado, si no puedes vencer a tu rival, pues únete a él. E históricamente los holandeses han venido jugando un papel siempre muy en llave con los británicos cuando comprendieron que no podían sostener ese empuje que llevaron hasta, hasta mediados del siglo XVII, aún al XVIII, comenzando el XVIII, mediados del XVIII todavía. Bueno, entonces eso lo comprendieron los holandeses. Los británicos se hacen potencia, haciendo como fortaleza una aparente debilidad, y era que como territorio era muy pequeño y como población era todavía pequeña, eh, comparada con los países del continente europeo, especialmente con Francia, por ejemplo. Entonces, eh, un rasgo interesante es que el crecimiento económico conduce finalmente a la necesidad de a una conciencia en lo militar. Los holandeses fueron conscientes, pero por eso justamente vinieron a hacer alianza con los norteamericanos. A tal punto llegaron los holandeses que ustedes recuerden que Nueva York fue fundada por Holanda. Era una ciudad holandesa que luego fue vendida en el siglo XVII a la Gran Bretaña. Bueno, entonces, Estados Unidos. Estados Unidos a finales del siglo XIX, para la época que estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, ellos arrancan como una carrera veloz en lo económico luego de la Guerra de Secesión. Alemania lo hace igualmente en la misma época, pero a raíz de la unidad nacional y de la creación por fin de tener un Estado alemán. Bueno, entonces esto lleva a lo siguiente. Si ustedes miran la fuerza militar que tenía Estados Unidos a finales del siglo XIX, era absolutamente pequeña, pequeñísima, comparada con Inglaterra, comparada con Francia, comparada con Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, pero demasiado pequeña. Y hubo un geoestratega, un militar, el capitán de navío Alfred Mahan, que es el que va a señalar que el camino de los Estados Unidos es seguir el poderío naval, que para esa época que él escribe su libro, finales del XIX, pues era apenas una
cuarta, quinta parte de lo que tenía Gran Bretaña. Bueno, entonces, ¿en qué está el asunto? El asunto está en que hay una tremenda contradicción con los imperios. Nosotros estamos aquí en la época asistiendo al auge victoriano del imperio británico, pero ya en la era capitalista estos imperios tienen un talón de Aquiles, que es el tener, el acrecer el potencial económico y potencial militar lleva a una adicción de poder y adquirió una extraterritorialidad. Inglaterra lo tuvo, pero lo comprendió rápidamente en el curso de las dos guerras mundiales. Acabada la segunda, no es que le dé la independencia a la India, es que entiende que la lucha pacifista de Gandhi debía resolverse y entonces en el 47 la India ya es nación independiente. Y viene todo eso. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los chinos? Ese pensamiento hasta hace 10 años lo tenía el Banco Mundial. Hace 20 años. En el 2000, el Banco Mundial clasificaba a la India y a la China como países pobres. Pero no cualquier país pobre, los más pobres de los pobres. En 1950, el ingreso per cápita de la China era una cuarta parte del ingreso medio de América Latina, del ingreso per cápita medio de América Latina. Es decir, estaban entre los pobres de los pobres. Entonces, la denominación de país emergente lo dieron estos organismos bilaterales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, al calificar a la China como un país emergente ya al 2000. Al 2000 ya era visto como un país emergente, pero con todo este peso de visión mental de atraso. Entonces, sí, hubo algo interesante, fue el comprender que la China, así como la India y así como el Japón, realmente eran portadores de una cultura milenaria muy, muy rica. ¿Y por qué la guerra entonces del opio? La guerra del opio se da por una razón muy interesante, y es que Inglaterra llega a la China, penetra por la cuenca de sus principales ríos, porque los ríos siempre fueron las vías de comunicación, puertos internos, puertos fluviales, puertos marítimos en su desembocadura, y compra a China lo que siempre había exportado China de mercaderías absolutamente elaboradas, las sedas, los jarrones chinos, etcétera, pero China no compraba nada. Entonces, como así, era una balanza comercial desfavorable para Gran Bretaña, desfavorable. Entonces, había que imponer el opio, introducir el consumo del opio en la China, porque una vez adquirido el hábito, la compra subsiguiente estaba asegurada. Entonces fue una manera de forzar el comercio en las dos guerras. Bueno, ese digamos, un elemento que me parece que es capital para introducir esa relación entre lo actual y lo anterior. Por favor, tienes la palabra para iniciar ese diálogo allí y para luego invitar a quienes nos siguen con sus preguntas. Adelante, Hernando. Bueno, profesor Alcides, qué buena exposición la que acaba de hacer de, bueno, diríamos una parte fundamental de la historia moderna del crecimiento de
de las potencias europeas y cómo Asia aparece y desaparece en esas disputas geopolíticas. Bueno, y como de alguna forma tratando de responder a su comentario, podíamos observar una parte del texto, se hizo un esfuerzo por observar, incluso en la situación más actual, una situación que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver bueno, pues con la crisis que estamos viviendo. En el texto me atreví a revisar algunos documentos, algunas imágenes, fotografías, como decía inicialmente, que había recogido de la prensa, en el que veíamos que hay hay un condicionamiento de nuestra mirada, un condicionamiento de nuestra percepción, y que muy bien usted lo define, está ligado a las formas de representar y de pensar Asia. Y por eso tiene mucho sentido, en este caso, entender nociones como exotización, orientalismo, porque alrededor de estas clasificaciones podemos observar que se ha construido una idea, permanente. Nosotros seguimos observando a Asia y a China, digamos en este caso, pues Japón, en fin, cada escenario va tomando unos visos diferentes, pero digamos a la China, a lo largo de su historia se le han adjudicado, se le han construido unas narraciones que muestran, a pesar de todo su avance, a pesar de todo su crecimiento, a pesar de todo su impulso científico, como usted bien lo decía al inicio, como países de extrema pobreza o países donde proliferan costumbres arcaicas, donde la civilización no ha llegado. Seguimos de pronto eh, conservando unos vestigios de la historia del 19, donde pensamos, no vemos hacia el Pacífico, no vemos hacia Asia, sino que seguimos inmersos en una narrativa histórica que mira el progreso a través del norte y hacia Europa. Nosotros no tenemos historia, y eso lo hemos discutido mucho ahí con la Red Asia, no hay historia del Pacífico, Colombia no piensa el Pacífico, Colombia piensa generalmente su historia hacia Cartagena y saliendo hacia el norte, pero se dejó de lado por un vicio histórico, historiográfico, la historia y las posibilidades que seguramente podrían ofrecer esos contactos con Asia. Entonces yo sí creo que subyace incluso una explicación histórica a lo que estamos viviendo, la cantidad de historias que aparecieron, la forma en que vemos las noticias y cuando nos relatan lo que está sucediendo en China, volvemos a ver que nuestra historia y el presente, como nos lo están contando, está ligado a esa forma de construir al otro, ¿no? Más bien como de construirlo, como de elaborar unas historias que le permiten a los países, digamos, que están en nuestro hemisferio, les permiten establecer unos alcances de dominación cultural mucho más sólidos y continúan apartando y alejando, bueno, pues esta historia
tan importante, tan cercana, porque no es tan distante, es de pronto distinta, pero yo la siento que no es tan distante. Nosotros seguimos pensando en el lejano oriente, sabiendo que no existe ese lejano oriente. El lejano lo construyeron pues por una forma de construir el mapa, ¿no? La forma de ver el mapa, la forma de que ese imperio inglés esté en el centro del mundo y gire todo alrededor de ellos, es porque así construyeron una visión de mundo y en ese orden de ideas aparecieron un Medio Oriente, un Lejano Oriente, un Norte y un Sur, y cada uno de esos sectores, como decía en algún momento, con una adscripción metageográfica que nos está señalando unos vicios eh, que subyacen o unas formas de pensar estas culturas. Hay un asunto que quería mencionar, que es el siguiente. Hacia 1820, el padre de la macroeconomía histórica, un cuantitativista holandés, Angus Madison, eh, hizo, eh, hizo las siguientes estimaciones. Para ese año, 1820, la participación de China en el Producto Interno Bruto mundial, en el PIB mundial, era del orden del 30% y era el mayor del mundo. Y para tener una escala de aproximación, para ese mismo año, el Reino Unido apenas participaba con casi el 5% del PIB mundial. Estamos hablando, por supuesto, 1820, es el comienzo del despegue en gran escala de la economía británica, pero era menos del 5%, el 4 y pico por ciento. Bueno, entonces, entonces no se piensa en lo siguiente, que el esfuerzo de las potencias occidentales, especialmente Gran Bretaña, en la India y en la China, fue destruir las industrias existentes Claro. en el campo de textiles para poder llevar las suyas. Entonces fue todo un proceso de desindustrialización, de tal manera, de tal manera que cuando los colegas economistas de Banco Mundial al año 2000 hablaban de los países emergentes y estaba allí la China, realmente el desconocimiento, digamos, de la historia era muy, muy grande. Uh-huh. Sí, así es, sí, por eso señalaba eh, el, el argumento que han establecido algunos de los historiadores de la historia global, que dicen justamente lo que el profesor Arcides está señalando, un desconocimiento de la historia, la historia se convirtió en una herramienta fundamental para Europa, para poder mostrar su predominio, construir una edad media, construir una edad antigua, elaborar toda una narración de progreso, de civilización, de éxito, que, bueno, que bien esconde todas las debilidades que tenían frente a otras potencias, otros países que ya habían pasado por esas eras, que ya habían inventado, que habían vivido, que habían creado y que habían dejado en desuso elementos que los europeos van a comenzar a aprovechar, que los van a hacer suyos, que los van a patentar. Y bueno, sí, sí, yo creo que es una muy buena conclusión, un muy buen comentario que nos permite poner en la discusión histórica, pues, la investigación que yo estoy haciendo. Y bueno, un tema que creo que alcanza a generar gran interés, que es esa presencia y las relaciones, los contactos, los encuentros entre Asia y América Latina. Este tema puede ser retomado, por supuesto, en un par de semanas, en este mismo ciclo con la conferencia que tendremos sobre más allá de la confrontación
comercial entre China y Estados Unidos presentada por el profesor Pastrana en este mismo ciclo. Buenísimo. Bien, ahora revisemos si hay qué preguntas llegaron. ¿Y qué sucede con África en este contexto? No, África para el mismo periodo está viviendo se ha convertido también en un escenario de profundo interés por las potencias. No hay una trata esclava, se ha prohibido desde 1804 tal vez por Inglaterra y luego Francia, incluso España, van a entrar en un escenario de defender el abolicionismo y obviamente prohibir la trata esclava. Y por eso entonces adquiere mucha importancia el comercio culí, porque pues este finalmente no es, aparentemente, por lo menos los primeros años, no ha generado el problema de la esclavitud. Después de varias denuncias y después de un seguimiento, también Inglaterra va a liderar un proceso para sí, para frenar la trata asiática. Sin embargo, África, pues claro, ocupa un lugar muy importante. África va a ser el escenario de enormes disputas durante el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, ya bien el profesor Alcide lo estaba reconociendo. Eh, porque Inglaterra pues ya no es el único país industrializado, ya no es la única potencia mundial, sino que han aparecido en Europa otros grandes centros de poder que son Alemania y que son Francia principalmente, pues también tenemos a Prusia, perdón, a Rusia y a Austria-Hungría. Y cada uno de esos países van a tener que ver con África. Hay una disputa por los territorios y por eso se lleva, en 1884 se realiza el Congreso en Berlín, en el que el tema a discutir es cómo se van a repartir África. Pero diría, pues esa es una historia profunda donde entra un conflicto entre Inglaterra, Francia, pues muy bien conocido, alrededor de Egipto, Sudán, luego Marruecos va a ser un detonante en los conflictos entre Alemania y Francia. Sin embargo, pues ya con el caso de los culís no está directamente vinculado por lo mismo que estamos viendo. Tal vez podía verlo en ese escenario de imperialismos europeos, que creo que toma un lugar fundamental, y también porque muchos de los africanos continuaron esclavizados y continuaron en Cuba y en Brasil, duraron bueno, el esclavismo se alcanzó a extender por unas décadas más. Pero bueno, yo creería que con eso respondo. Bueno, muchas gracias, profesor Hernando, y felicitaciones por su exposición, que realmente aprendimos mucho de ella. Profesor Gracias. Arcides, mil gracias por los comentarios, a todos mil gracias por su atención, espero, bueno, pues que les haya generado interés, ojalá podamos conversar más adelante sobre todos estos temas, un abrazo y un saludo para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches.